Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buena vibra. Hoy, mis amigos, traemos una noticia que ha caído como un jarro de agua fría en el apasionante mundo del entretenimiento, especialmente para todos los fans de uno de los galanes más codiciados del momento, cuya presencia en pantalla es sinónimo de éxito y arrebato. Sí, ya sé que les encanta estar al día de todo lo que sucede en el universo de las series, de sus giros argumentales, de los escándalos y, por supuesto, de las novedades que rodean a sus protagonistas favoritos. Y hoy, precisamente, vamos a desgranar una primicia que a más de uno le va a hacer fruncir el ceño y activar todas sus alarmas de especulación. Si por alguna razón inexplicable aún no están suscritos a nuestro canal, les invito de corazón, con la máxima sinceridad, a que le den a ese botón rojo que aparece implacablemente en sus pantallas ahora mismo. No se priven de unirse a nuestra comunidad. Así no se pierden ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestras primicias y, les aseguro con total convicción, de nuestro contenido fresco y entretenido que les va a encantar, página a página, vídeo a vídeo. Prepárense, acomódense en sus asientos y ajusten sus audífonos, porque la noticia de última hora que traemos hoy para ustedes es nada menos que un asterisco aplazamiento del rodaje de la serie de Can-Yaman, titulada provisionalmente como ¿Qué pasa? Así como lo oyen, sin rodeos y con la contundencia que la noticia amerita. Ese proyecto tan esperado, del que se han filtrado detalles que nos han mantenido en vilo, se ha rumoreado muchísimo en cada rincón de las redes sociales y que prometía ser un bombazo de audiencias, un fenómeno mediático, se ve ahora paralizado, puesto en pausa, en un limbo incierto. Y claro, la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo y la que nos quita el sueño, es ¿por qué? ¿Qué ha sucedido para que las cámaras se detengan antes de siquiera encenderse por completo, antes de que la magia del cine y la televisión comience a desplegarse? Vamos a adentrarnos en los detalles, porque detrás de esta noticia, mis queridos seguidores, hay mucho más de lo que parece a simple vista. Y como siempre aquí en nuestro canal, con la rigurosidad y la pasión que nos caracterizan, vamos a intentar arrojar luz sobre la situación, buscando respuestas y manteniendo esa chispa de misterio, esa intriga que tanto nos gusta y que tanto disfrutan ustedes. Pues bien, como muchos de ustedes ya sabrán, y aquellos que no, se van a enterar ahora mismo, la serie ¿Qué pasa?, que se esperaba con ansias, que se posicionaba como la gran apuesta de Can-Yaman para este año y que lo traería de vuelta a la palestra de las producciones internacionales con un proyecto ambicioso y de gran calado, ha sufrido un revés inesperado, un tropiezo en su camino hacia la producción. La producción, que se encontraba ya en una fase avanzada de preparación, una fase crucial y llena de actividad, con ensayos de actores que prometían actuaciones memorables, ubicaciones cuidadosamente elegidas que conformarían escenarios espectaculares y gran parte del equipo técnico y artístico listo y dispuesto para embarcarse en esta aventura cinematográfica, se ha visto forzada a detener sus planes de manera abrupta. La información que nos llega a través de fuentes fiables dentro de la industria es que se ha decidido aplazar el inicio del rodaje de esta prometedora serie de manera indefinida. Esto para todos los que estábamos siguiendo de cerca cada avance, cada declaración, cada imagen filtrada, cada rumor que surgía, es, como mínimo, desconcertante, dejando un sabor agridulce de expectativa frustrada. Ahora bien, es fundamental subrayar que las razones detrás de este aplazamiento no han sido comunicadas de forma oficial y detallada por la productora ni por los representantes del carismático Can-Yaman. Y ya sabemos cómo funciona esto en el a menudo hermético mundo del espectáculo, ¿verdad? Cuando no hay una explicación clara, concisa y contundente, la imaginación de los aficionados y de los medios de comunicación se dispara como un cohete, y los rumores, esos susurros que recorren los pasillos de la industria, empiezan a circular como pólvora, encendiendo debates y especulaciones. Y es precisamente ahí donde se pone interesante la cosa, porque hay varias teorías rondando en el ambiente y debo confesarles que algunas de ellas son bastante jugosas, dignas de analizar y comentar. Una de las hipótesis que ha ganado más fuerza en los círculos de la industria y entre los seguidores más fieles de Can-Yaman es la relacionada con problemas de financiación o acuerdos comerciales que no se han cerrado satisfactoriamente. A veces estas producciones tan grandes con repartos internacionales, locaciones exóticas y efectos especiales de última generación, requieren una inversión considerable, un capital semilla muy elevado. Y es muy posible que haya habido algún inconveniente, alguna dificultad imprevista en asegurar todos los fondos necesarios para llevar a cabo el proyecto con la calidad que se espera. Quizás algún socio inversor se ha retirado a última hora,
o han surgido complicaciones inesperadas en los acuerdos de distribución a nivel internacional, que son absolutamente cruciales para este tipo de proyectos de gran envergadura y con vocación global. No olvidemos que Can Yaman es un actor con un alcance mediático y un público que trasciende fronteras, y los derechos de emisión para diferentes países, los contratos de distribución y las plataformas de streaming son un pilar fundamental, la columna vertebral, en la rentabilidad y el éxito de una serie de esta magnitud. Si estos acuerdos no se cierran a tiempo, si surgen discrepancias en las cifras, o si sufren modificaciones inesperadas que afecten a la viabilidad económica, es perfectamente lógico, desde un punto de vista empresarial, que la producción se detenga hasta tener todo bien atado, todo perfectamente cuadrado. Otra línea de rumores, que también ha cobrado fuerza y que apunta hacia un ángulo diferente, es la de cambios en el guión o en la dirección artística de la serie. Las series de televisión, especialmente aquellas que buscan romper moldes, que pretenden ser innovadoras y ofrecer algo fresco al espectador, a menudo pasan por procesos de revisión exhaustivos y constantes. Es posible que en las últimas etapas de desarrollo, durante las lecturas de guión, los ensayos o incluso las pruebas de concepto, se hayan identificado áreas de mejora significativas en la historia, en los diálogos, en la estructura narrativa, o incluso en la visión general, en el concepto artístico de la serie. Quizás los guionistas o los productores han querido darle un giro más sorprendente a la trama, un matiz diferente a los personajes, o ajustar ciertos aspectos para que la serie encaje mejor con las expectativas del público, con las tendencias actuales del mercado audiovisual, o para potenciar aún más el atractivo del protagonista. En este sentido, también se especula con la posibilidad de posibles desacuerdos creativos, diferencias de opinión irreconciliables entre los guionistas, los productores, los directores, o incluso con el propio Can Yaman, aunque esto último es más difícil de confirmar, más delicado de abordar y sinceramente esperemos de corazón que no sea el caso, ya que sería una situación bastante disruptiva y problemática para el proyecto. Y luego está, por supuesto, la posibilidad, siempre latente en cualquier producción de gran escala, de problemas logísticos o de salud. Si bien se ha intentado mantener un perfil bajo en cuanto a detalles específicos, la discreción es una norma en estos casos, no podemos descartar por completo que hayan surgido imprevistos técnicos de última hora, como fallos en equipos, problemas de última hora para conseguir permisos en determinadas localizaciones que eran cruciales para la historia, o incluso alguna circunstancia relacionada con la salud, ya sea de algún miembro clave del equipo de producción, o del propio actor principal. Can Yaman. Aunque no se ha informado absolutamente nada al respecto, y esperamos que sea así, en el ajetreado y a veces impredecible mundo del rodaje, imprevistos de este tipo son una realidad innegable que puede paralizar producciones enteras, obligando a reajustes drásticos en los calendarios y en los planes iniciales. Lo que sí es seguro, mis queridos seguidores, es que este aplazamiento genera una gran dosis de incertidumbre y un mar de preguntas sin respuesta. Los fans de Can Yaman, ese ejército fiel y apasionado que lo sigue a cada proyecto, estaban ansiosos por verlo en este nuevo rol, que se rumoreaba que era muy diferente a lo que habíamos visto hasta ahora en su carrera. Se hablaba de un personaje más complejo con un arco dramático profundo, un desafío actoral que prometía sacarlo de su zona de confort y mostrar facetas inéditas de su talento. La expectación, la anticipación, estaba por las nubes, cotizando al alza. Y ahora, esta pausa indefinida, este hiato forzado, deja un vacío palpable en la agenda de estrenos esperados y muchas preguntas flotando en el aire. ¿Cuánto tiempo durará este aplazamiento? ¿Se reanudarán las grabaciones en unos meses, cuando se resuelvan los obstáculos, o estamos hablando de un plazo más largo, quizás de un año o más? ¿Habrá cambios significativos en el elenco principal o en la trama cuando finalmente se pongan en marcha las cámaras? Estas son interrogantes que solo el tiempo, y quizás futuras comunicaciones oficiales, podrán responder. Es importante recordar, y esto es una reflexión necesaria, que el mundo de la producción audiovisual es un ecosistema complejo, una red intrincada de relaciones y dependencias, y a menudo frágil, susceptible a los vaivenes del mercado y a imprevistos. Proyectos de esta magnitud implican a cientos de personas, desde los actores y directores hasta los técnicos de sonido e iluminación, los maquilladores, los vestuaristas, los catering, los guionistas, los productores y un largo etcétera de profesionales que dedican su esfuerzo y talento a dar vida a una historia. Un retraso de esta naturaleza, un aplazamiento indefinido, puede tener un impacto significativo no solo en la carrera del actor principal, sino también en los planes, en la estabilidad laboral y en la proyección profesional de todos los involucrados en la producción.
Por otro lado, y aquí es donde podemos intentar encontrar un lado un poco más optimista, una perspectiva más alentadora, a veces estos aplazamientos inesperados, aunque dolorosos en el corto plazo, pueden ser beneficiosos a largo plazo. Un tiempo extra para pulir el guión, para refinar la visión artística, para asegurar que todos los aspectos logísticos y financieros estén perfectamente alineados y que el equipo creativo tenga la oportunidad de dar el 100% en cada detalle. Puede resultar en una serie de mayor calidad, más pulida, más impactante cuando finalmente llegue a nuestras pantallas. Quizás este respiro inesperado, esta pausa forzada, sea precisamente lo que ¿Qué pasa? Necesita para convertirse en la obra maestra que todos esperamos, en ese fenómeno televisivo que deje huella. Además, la figura de Can Yaman, el protagonista indiscutible de esta historia, sigue siendo objeto de un gran interés mediático y público. A pesar de este revés en su proyecto más inmediato, su popularidad no decae en absoluto. Sus seguidores, especialmente en plataformas de redes sociales como Instagram, donde comparte su día a día, sus rutinas de entrenamiento, sus proyectos y sus apariciones públicas, están siempre pendientes de cada una de sus publicaciones. Es un fenómeno mediático que va más allá de una sola serie, de un solo personaje. Es un ídolo para una gran masa de público, y eso es algo que las productoras y los responsables de casting saben muy bien. Su tirón comercial, su capacidad para atraer audiencias, es innegable, y estoy segura de que estarán trabajando incansablemente para resolver cualquier obstáculo, para superar cualquier adversidad que se presente porque un proyecto con Can Yaman al frente, con su carisma y su legión de seguidores, sigue siendo una inversión muy atractiva y con grandes posibilidades de éxito. Otra cosa que podemos considerar, y es un factor importante, es el contexto general de la industria del entretenimiento actual. Hemos visto en los últimos años cómo diversas producciones, tanto cinematográficas como televisivas, han enfrentado dificultades, ya sea por la pandemia global que alteró radicalmente los rodajes, por los constantes cambios en el panorama de las plataformas de streaming y su competencia feroz, o por la competencia cada vez más intensa por captar la atención del público en un mercado saturado de contenidos. Es un mercado en constante evolución, dinámico y a veces impredecible, y a veces, los planes, por muy bien trazados que estén, deben adaptarse a las circunstancias cambiantes del entorno. Así que, mis amigos, mientras esperamos noticias más concretas, más definitivas sobre el futuro de ¿Qué pasa?, lo que sí podemos hacer es mantener la calma, la serenidad y seguir atentos a cualquier novedad que surja. El mundo del espectáculo está lleno de giros inesperados, de sorpresas y de revivals. A veces las pausas, los aplazamientos, son solo el preludio de un gran regreso, de una apuesta aún más ambiciosa y exitosa. Lo importante, lo que debemos destacar, es que la información que nos llega por ahora es un aplazamiento, una postergación, no una cancelación definitiva. Y eso, dentro de lo que cabe dentro de este panorama de incertidumbre, es una buena noticia, una señal de esperanza para todos los que esperábamos este proyecto. Y ahora, la pregunta que lanzo para ustedes, mis queridos seguidores, ¿qué opinan de todo esto? ¿Les preocupa este aplazamiento tanto como a nosotros? ¿Creen que las razones van más por el lado financiero, que siempre es un factor determinante, por el lado creativo, buscando la perfección artística, o por el lado logístico, enfrentando imprevistos técnicos? ¿Qué tipo de serie les gustaría ver a Can Yaman protagonizar ahora que este proyecto parece estar en pausa, quizás algo completamente diferente y desafiante? Me encantaría leer sus teorías, sus especulaciones, sus esperanzas y sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Su participación activa, sus reflexiones, son lo que hace que nuestro canal cobre vida, lo que lo nutre y lo hace especial. Así que no se corten, compartan todo lo que tengan en mente, porque aquí hay espacio para todas las voces y todas las ideas. En resumen, la noticia principal del día, el titular que acapara nuestra atención, es el aplazamiento del rodaje de la esperada serie ¿Qué pasa? De Can Yaman. Las razones exactas aún no son públicas, lo que ha dado pie a un sinfín de especulaciones que van desde problemas financieros y acuerdos comerciales hasta ajustes creativos o logísticos, pasando por la posibilidad de desacuerdos en la visión del proyecto. Mientras tanto, la incertidumbre reina en el ambiente, pero también la esperanza de que este tiempo extra pueda servir para mejorar aún más el producto final y ofrecer una serie de calidad excepcional. Para todos ustedes, mis fieles seguidores, que se han quedado hasta el final de este vídeo, quiero agradecerles de todo corazón por su tiempo, por su atención y sobre todo por su fidelidad a nuestro canal. Son ustedes quienes hacen que todo esto sea posible, quienes nos inspiran a seguir buscando la mejor información y a compartirla con ustedes.
Si les ha gustado esta noticia, si han encontrado útil la información que hemos compartido, por favor, no olviden darle un buen y generoso me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más gente, a expandir nuestra comunidad y a que nuestros contenidos sean visibles para todos los amantes del entretenimiento. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que sean fans acérrimos de Kanyaman, para que todos estemos enterados de esta importante novedad. Y si aún no lo han hecho, repito mi invitación, mi ruego sincero, suscríbanse a nuestro canal si quieren estar siempre a la vanguardia de la información y activen esa campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tenemos mucho más contenido interesante, exclusivo y de actualidad preparado para ustedes, que sé que les va a encantar. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. Cuídense mucho, manténganse informados y nos vemos en el próximo vídeo. La aventura continúa.